Muy bien, ¿Bien? muy contenta por los resultados del programa. Sí, pues muy contento. Bueno, saludar también a nuestros media partners, por supuesto, Radio La Metro TV y TEDx Televisión. Gracias porque este programa se transmite Así todos los es. días lunes a las 22 horas por todas estas plataformas. Así que agradecerle. Agradecerle a ustedes también que hicieron explotar Instagram y TikTok en la primera semana. Sí, señor. Logramos 170.000 visualizaciones en TikTok y más de 150.000 en Instagram. Así que estamos muy felices, estamos súper contentos y la verdad es que obviamente con la satisfacción de el trabajo bien hecho y de los buenos invitados que tuvimos la vez anterior. Y ahora Pero tenemos más invitados buenos. hoy día sí que tenemos una tremenda, tuvimos invitados, pero tenemos una tremenda invitada. Sí, señor. Expresidenta del PPD, una mujer que viene el progresismo, hoy día llama en el mundo privado, parece, ¿no? Hoy día sí, Sí, pero mirando la política, sí. Siempre atenta. Siempre atento. Oye, un fuerte aplauso, un fuerte aplauso, por favor, para Natalia Piergentili. Pero después del aplauso vamos a entrar durísimo, al tiro. Vamos, vamos. A lo que vinimos. Sí. ¿Es una crisis del PPD? ¿Es una crisis del Partido Socialista? ¿O es la crisis de la izquierda chilena? Natalia Piergentili, lo que hemos visto estos últimos días. Es la crisis de una oposición que no... Mira, te contaba cuando entré a Don Carlos que yo vi la final del Mundial México 86 en este restaurante, Claro. cuando tenía 8 años. Entonces, haciendo una usanza... Yo pensé que no habían futbolística, nacido todavía no, para el nací México. en el 86. ya Ah, voy para los perfecto. 50. Ah, perfecto. Haciendo una usanza del fútbol, yo creo que este equipo llamado oposición no sabe a qué jugar. Y cuando uno sale a la cancha, aunque sea con un equipo que sabes que es mejor que tú o que te va a ganar, como el caso de la reforma, que sabemos que el gobierno tiene los votos, hay que saber plantarse en la cancha y saber a qué vamos a jugar. Vamos a ponernos en la defensa, vamos a defender el mediocampo, vamos a tratar de meter algunos goles para que no sea una goleada. Ya, eso no existe hoy día. Lo que tenemos son posiciones fragmentadas, no hay un liderazgo claro o varios liderazgos que puedan hacer de primos interpares, ni tampoco hay un juego claro, porque el todo nada de ir al Tribunal Constitucional es una estrategia de juego, pero que no fue colegida por todos. Por algo el PPD trató de hacer una negociación que en el fondo era tratar de que no fuera por goleada, finalmente. Sí, claro, Sí. pero y con esa lógica, porque uno dice, bueno, a ver, efectivamente, tú puedes analizar del rol de la oposición, pero también la izquierda recibió una derrota contundente hace 6 o 7 meses atrás. O sea, uno podría decir, bueno, mira, ha hecho una mala oposición, ha tenido problemas, en fin, pero hay algo que es evidente que ha ido pasando con el pensamiento de la izquierda y que efectivamente generó un cisma electoral hace 6 o 7 meses atrás. Entonces, por eso mi pregunta es incluso más profunda al rol de la oposición, Natalia, de cómo en el fondo la izquierda hoy día está visualizando y cómo está respondiendo, porque uno puede decir, la izquierda se quiere quedar dando un testimonio de unidad o quiere ser un actor prepositivo en el Chile que viene. Esa es mi pregunta en el fondo. Yo creo que hay varias izquierdas y la izquierda en la cual yo habito, por decirlo de alguna manera, de la cual yo me siento parte, es una izquierda que todavía no encuentra su lugar en el sentido de entender la derrota, entender los errores de lo que fue su tránsito por el gobierno del presidente Boric y que todavía no logra desde una construcción individual lograr ver cómo se junta con otros. Claro. Esto es lo mismo que en las relaciones humanas. Si yo no sé quién soy ni para dónde voy, difícilmente voy a poder tener una relación estable si no estoy acimentado en mí mismo. Exacto. Entonces, aquí pasa un poco igual y yo siento que esa autocrítica está pendiente, que todavía hay que hacerla y que los caminos que se abren son esos. Queremos ser una izquierda reformista, propositiva, una izquierda que se hace cargo de los dilemas actuales del país y que propone soluciones desde una mirada ideológica y valórica, o a todo evento queremos una unidad donde vamos a tener que transar mucho lo que somos. Y yo creo que ese encuadre de cómo se construye una unidad opositora, pero sin claudicar a lo que tú eres y sin andar penitente por la vida a propósito de lo que tú eres, es, digamos, el gran desafío. Pero si tú me preguntas hoy día, ese es el gran dilema. Pero ojo, también, y no lo digo para compensar, no vine aquí a decir la tuya y dos más, sino que si uno ve hoy día el nivel de adhesión al presidente Kast,
estamos en los mismos niveles que el presidente Boric a la misma altura. O sea, Claro. que hoy día las afiliaciones son muy variables y ya está todo muy líquido. Voté por ti, le dio un triunfo aplastante a Kast y en 6 meses lo tengo en una adhesión del 20 y tanto, 30 y tanto. O sea, no nos enamoremos de estas mayorías porque cada día son más Claro, eventuales sí, claro, también. sí, claro. Y ahí desde ese punto de vista también, Natalia, porque lo que hizo el PPD fue primero tratar de negociar, ¿no es cierto?, para llegar a ciertos acuerdos y lograron los acuerdos, por lo menos con la invariabilidad tributaria. O sea, se segmentó, ¿no es cierto?, en 3 grupos distintos de niveles de inversión en términos de plata, ¿no es cierto? Y ahí ya habían ganado un gallito. Pero la siguiente discusión, y ahí ya esto que quedó un poco la escoba, como veían un poco los medios, el viernes de la noche se termina por yo creo, un imprudente comentario del ministro Quiró, lo digo desde mi punto de vista como bastante lo más honesto posible, pero se pierde esta situación y ahora se entrampan en una discusión que ha sido poco, también aporta poco al país porque lo que necesita hoy día Chile es el desarrollo económico. Entonces, ¿cómo volvemos a centrarnos, independiente de que entiendo que los partidos de oposición están un poco perdidos, ¿no es cierto?, en este camino que señalabas tú, pero cómo volvemos a encontrarnos con el foco en la ciudadanía, que es la que hoy día no puede llegar a fin de mes de manera correcta y que tenemos un desempleo de un 9,4%? O sea, yo creo que la reforma es una cosa y creo también que era un acuerdo que estaba un poquito complicado porque la estructura del partido dijo el partido no está de acuerdo, porque los senadores lo hicieron a cuenta propia y el comentario del ministro Quiró no ayudó mucho, no porque sumó. estamos con cosas. Pero convengamos que yo creo que este juego va por 2 carriles. O sea, creo que se está planteando una reforma que yo puedo tener reparos, pero que apunta en algunos ámbitos relevantes a volver a encaminar a Chile en la senda del crecimiento. Claro. Pero los efectos de esa reforma, se apruebe como está, se le hagan mejoras, etcétera, no va a mejorar el problema del 9% de desempleo que tenemos hoy. O sea, creo que hoy día el gobierno está obligado y ya ha hecho algunos atisbos de cómo genera planes que son de emergencia, Ujú. que son para el hoy, que no te garantizan un empleo estable en el tiempo, etcétera, pero que van al corazón de la problemática actual. O sea, Claro. si yo fuera gobierno no podría conformarme solo con la reforma porque creo que no da Ujú. y creo que hay que buscar caminos en el hoy para, en el fondo, reparar y permitir que las familias hoy día efectivamente lleguen a fin de mes. Y que en un mediano plazo veamos cómo esa reforma genera réditos, genera inversión, etcétera, y ojalá aquello ocurra, pero mientras tanto no basta solo con eso y creo que estos atisbos del gobierno incipiente van por la línea correcta, quizás medios tibios, pero no hay que ver estos 2 caminos, hay que transitar estos 2 caminos. Natalia, pero a ver, siguiendo en esa línea y un poco lo que te había preguntado al principio. Uno entiende que efectivamente faltan cosas, falta reforma al mercado de capitales, Ujú. falta reforma al mercado laboral, faltan varias reformas para que el país vuelva a ponerse de pie. Pero es difícil cuando, vuelvo a lo mismo, cuando el valor de la oposición tiene que, o sigue siendo, la unidad frente al gobierno de Kast, y nos vamos a poner con todo lo que podamos al gobierno de Kast, y cuando aparece el PPD o cuando aparece Paulina Bodanovich a tratar de generar un acuerdo, aparece una camotera masiva, Mm. especialmente de 2 o 3 liderazgos de la izquierda muy fuertes, especialmente otros que están dentro del Partido Socialista. Entonces, faltan cosas, efectivamente, pero uno dice en qué aspecto vas a poder negociar para que eso realmente ocurra, porque para que negociar tiene que haber voluntad de avance, ¿no? Y eso es lo que uno de repente ve en la oposición y también en la oposición al gobierno de Boris en su momento. Pero también no solo tiene que haber voluntad de avance, y yo creo que efectivamente, tal como te dije en un principio, la izquierda o las izquierdas tienen que tomar ciertas decisiones Ujú. de dónde se sitúan y cómo en el fondo construyen una oposición que sea constructiva para el país. Eso sin duda, y ahí habrán matices, qué tipo de izquierda, etcétera. Pero convengamos que yo creo que también esta tramitación ha sido una gran escuela para el ministro Quirós, que los primeros meses de su reforma se sentó diciendo esto es lo que hay, si les gusta bien y si no también. Es un gobierno muy Claro. doctrinario, ¿no? Por lo tanto, ojo, Mm. porque tú te Falta una puedes perspectiva más política. aproximar distinto a las reformas. Distinto es, y políticamente y comunicacionalmente es distinto que en la próxima reforma tú digas, vamos a tener que evaluar o aspectos de la flexibilidad laboral, por ejemplo, que tienen que ver con contrato por horas para los jóvenes, personas mayores, etcétera. ¿Estás de acuerdo con la indemnización a todo evento? ¿O no? Dame un minuto, Ya. a que tú partas diciendo, bueno,
las 40 horas que la gente siente como un derecho ganado, lo vamos a tener que revisar. Entonces tú partes desde el garrote, no desde la zanahoria. O sea, yo creo que también aquí hay un aprendizaje para el gobierno de cómo se comunican, se negocian y se ponen en disposición las cosas. Sobre la indemnización a todo evento, creo que avanzar, incluso lo he leído de una economista a quien respeto mucho, que es Andrea Repeto, en analizar, tener la posibilidad de que cada trabajador tenga un fondo, digamos, para una indemnización, es algo que parece menos contraintuitivo de lo que pasa hoy día, porque hoy día solo el 14% de las personas tienen este derecho de Indemnización. indemnización. Por lo tanto, estamos evaluando una política pública que queremos que sea masiva en protección, pensando solo en lo que pierde el 14%, Sí, siendo que claro. ese 14 lo podemos tomar y llevarlo a una condición de protección igual, pero con otro mecanismo. Claro. Perfecto. Pero ahí lo que pasa también es que cuando se plantean este tipo de cambios, ¿no? De adaptación, por ejemplo, el tema de las 40 horas o de las 52 horas que estábamos hablando de ampliar, ¿no es cierto?, a las 2 semanas, a 15 semanas. Empiezan a salir también fake news y vimos hoy día, a mí me llamó muchísimo la atención ver el video de Camila Vallejo, militante del Partido Comunista, junto a Janet Jara, ex candidata a la presidencia, además del Partido Comunista, quien además fue ministra del Trabajo, señalando que estas 40 horas, lo que quiere hacer el gobierno es pasarlas a 52 horas semanales y que los chilenos trabajemos 52 horas. Entonces, con ese tipo también de información, no se genera, desde ese punto de vista, una falta de información primero, de manera correcta, y si queremos llegar a acuerdos y podemos ver que el tema de la indemnización, por ejemplo, a todo evento, pucha, es parte de las alternativas que tiene el país para ir saliendo del desempleo en el que se encuentra. Entonces ahí se generan también estas contradicciones, ¿no? Que son importantes y que la gente al final también se confunde. A mí también me pasa que creo que estamos un poquito, eh, ¿cómo decir la palabra? Mm, Como que a veces me cuesta entender ciertas cosas. ¿En qué sentido lo digo? ya. Que cuando queremos tener una conversación responsable, esas personas, o muchas de las personas que yo conocí en toda mi trayectoria de militancia, desde los 20 Ujú. años hasta cuando fui funcionaria pública, hasta cuando fui subsecretaria, gente que ya no está en lo público. Y no está porque sienten desazón de que la forma de discusión de la política sea a través de estos titulares que Claro. además confunden Sí, o que a claro. veces tienen información tendenciosa, etcétera. Lo que estoy tratando de decir es que cada día la política está con un nivel de discusión más precario, Ujú. Mm. pero lamentablemente aquellos que llevan la batuta en la performance son los que le va mejor en las elecciones. Sí, claro. Entonces Eso. la propia ciudadanía te dice, quiero más acuerdos, quiero un debate Ujú. serio, quiero un país en los cuales se ponen de acuerdo para trazar caminos comunes del país. Y tú dices, sí, es lo que a mí me convoca, pero a la hora de los que hubo, ves que aquellos que en el fondo están en el trending topic de popularidad, de Claro. votación, etcétera, son aquellos que hacen de la política un espacio performático. Mm. Ujú. Entonces creo que también ahí uno como ciudadano debe revisar esas conductas, porque a veces piden el otro o piden la política cosas que en su fuero interno no está disponible a aquilatar. Si finalmente los políticos son seres humanos que se dedican a la política, yo no puedo exigirles más que lo que representa la sociedad. Y Mm. algo está pasando en nuestra sociedad que al parecer estamos premiando ciertas formas de conversar, de debatir, de expresar ideas que por lo menos a mí no me convocan nada, Ujú. eh, Pero bueno, pero que están tomando decisiones. ambos Claro. somos profesores en la misma facultad de gobierno, en la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Felicitaciones porque se ganó el premio a mejor profesora No sé, este yo semestre. supe que me gané Sí, sí, una sí, 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 Qué medallita. sí, sí. Así que un bien. aplauso Bueno, para se Nati. nota. Sí, sí, sí. Se nota por la forma que tiene la Natalia también, Sí. ¿no? De relacionarse con las Bueno, demás personas. pero el sistema electoral, ya que entraste en esto, también influye, pues, Natalia. Sí, cuando tú tienes que ser electo y necesitas hablarle una barra, habrá un 3, 4, 5, 6%, el incentivo es a generar el mensaje más duro, es a generar el mensaje más virulento, Mm. etcétera, etcétera. Entonces, uno dice, bueno, de repente es poco sexy la discusión, ¿no? Pero es necesaria una reforma al sistema político para tratar de entender, en el fondo, cómo el sistema político también influye directamente en que la política necesite menos de barra brava y que vaya a generar más acuerdo también desde el punto de vista de cómo se elige nuestro representante. Pero mira, te das cuenta que nosotros como país somos medios como, Toma agüita, ay, nos Natalia. vamos al chancho. Mm. ¿En qué Muy sentido? extremo, ¿no? Cambiamos de una forma u otra.
pasamos de déficit alimenticio a niños con sobrepeso. Pasamos de un sistema binominal que era un sistema en el cual las mayorías no estaban completamente expresadas y en el fondo se hacía un equilibrio que era precario y que era además mentiroso finalmente. Y pasamos a este sistema proporcional que ya es el otro extremo. O sea, Sí, Claro. nos cuesta llegar a ciertos puntos donde tengamos un sistema político que releve a las mayorías, por cierto, en la base de la democracia, pero que genere incentivos para partidos fuertes, para discutir ideas y no personas. Yo por eso, una de las cosas que siempre pensé que podía haber pasado, pero nunca se discutió en la cosa constitucional, fue que quizás Chile necesita ser un país parlamentario, donde votemos por listas, entonces tú votas por una idea, sí. por una oferta de futuro y la lista da lo mismo quién la encarne, porque esa bancada va a cumplir, digamos, ese itinerario. O debiese, por lo menos. Claro, hoy día votamos por figuras. Mm. Durante muchos años nos dio por llevar gente del espectáculo. Sí. Sí. Después cambiamos el sistema electoral y hoy día tenemos estos incentivos que son a la performance. O sea, yo he visto parlamentarios que hacen súper buenas puestas en escena, van a entrevistas a medios serios, le hacen así, un poquito, lo raspan un poquito y la verdad es que hay muy poca sustancia. Entonces, lamentablemente, el problema, yo puedo decir, bueno, finalmente en la democracia las personas votan lo que quieren y yo tengo que respetar esa decisión sin duda y algún mérito tendrá, pero el problema es que esas personas con poca sustancia de análisis, de mirada, de perspectiva, toma decisiones que nos marcan y nos van a marcar durante mucho tiempo. Y ahí es donde están mis reparos respecto de qué incentivos hay que poner para que tengamos un nivel de la política mucho mejor del que tenemos hoy día. ¿Y cuáles debiesen ser esos incentivos, Natalia, por ejemplo? ¿Qué podríamos hacer para cambiar esta situación? Porque en el fondo, como dices tú bien, hay una performance que vale más que la persona, que la capacidad, que el trabajo, que el esfuerzo, que ver la persona que realmente hace la pega en el Congreso, ¿eh? Que puede que haga la pega súper bien, pero si no sale mucho en redes sociales, para la próxima vez no se reelige, ¿no? Entonces, ¿dónde hay que poner los incentivos entonces? Mira, es algo que no tengo tan claro, la verdad. Yo creo que ahí Javier quizás tiene más ideas en lo técnico, pero estoy hablando en serio, no es Haga la para... propuesta. No le estoy, no Que le se haga estoy- cargo. no le estoy sacando el Se traste a la agarra, jeringa, gringa, sino ¿no? que de verdad que te podría dar ideas, pero no es algo que desde mi competencia o desde lo que he Claro. estudiado tengo claridad. Sí sé que como está no responde ni a una mejor democracia, ni a un mejor debate, ni a Ujú. una mejor representatividad. Ujú. Entonces, ahí ya tenemos tres problemas. Claro. Natalia, ¿cómo has visto, bueno, algo enfocaste al principio, pero ¿cómo has visto estos primeros ya casi 4 meses del gobierno del presidente Kast? ¿Cuáles crees que han sido sus aciertos, si es que crees que existen, y también cuáles han sido aquellas cosas que quizás negativamente tú has dicho, bueno, aquí hay algo en lo que avanzar, ¿no? Oportunidad de mejora. Sí, dices tú. oportunidad de mejora. Oportunidades de sí. mejora. Mira, la verdad es que me ha gustado el tono. ¿Te ha gustado el tono? Sí. De todos los ministros, del presidente. Me ha de gustado todo- el tono del presidente. ¿En Ah. qué sentido? Creo que no es grandilocuente, no es pretencioso, Ujú. no aspira a, a generar una épica o un relato desde el aspecto emotivo, sino más bien ha tratado de ser sobrio, de dejar jugar a sus ministros y de seguir adelante con un programa que es el programa que los chilenos votaron. ¿Ya? O Mm. sea, creo que hubo algunos errores al inicio en la composición del gabinete. Creo que él tiene que meterse más en la conducción de la coalición o lo que sea que termine siendo la UDI, republicano, etcétera. Yo viví en carne propia lo que es la tirantez de partidos distintos que no tienen espacios de encuentro, que no han limado su aspereza, Claro. que tienen desde rencillas ideológicas y valóricas hasta rencillas personales. Dale, sí, claro. Ujú. Eh, y lo vivimos en el gobierno del presidente Boric, por lo tanto creo que es algo en que él tiene que tomar acción y ser protagonista. Para no desviar la atención, hoy día Chile tiene muchas fragilidades donde la atención no puede estar desviada en un partido que se siente menoscabado, anuncia que no se va a portar tan bien con el gobierno, Claro. ya, ese Con tipo ese de tipo de cosas. mensajes así. Y creo que hay una cosa que
me falta del relato de este gobierno, pero que tiene que quizás ver con mis convicciones personales o valóricas, que es que veo una agenda en seguridad clara, veo una agenda económica clara, puedo yo estar de acuerdo o no, Sí, pero claro. veo nitidez, veo un Mm. camino. Mm. Pero me faltan dos cosas. Uno, ¿cuál es el país que sueña el presidente Kast? ¿Qué sueño de país le plantea a los chilenos? Yo creo que eso, a pesar de la sociedad de la inmediatez donde estamos, no lo puede perder un jefe de Estado Ujú. que te convida a una travesía. Eso lo hacía muy bien Lagos. Mm. Eh, y por otra parte, me falta cuál es la agenda de protección social de este gobierno. Cuando tenemos, por ejemplo, el déficit de empleo que tenemos, el déficit de empleo femenino que tenemos, los problemas con los, todavía en esta transición de todo lo que tiene que ver con las políticas de infancia, me cuesta ver que solo la política para impulsar la maternidad sea el gran bastión de lucha del Mm. Ministerio de Desarrollo Social. Mm. Capaz que tenga muchos otros programas, pero yo lo estoy mirando de la perspectiva ciudadana y no Sí, me claro. entero de las otras cosas. Mm. Entonces, creo que es muy importante para un gobierno, sea de derecha o de izquierda, el sello de cómo va a proteger a sus ciudadanos. Proteger no en el sentido de la cosa grande, Mm. sino en políticas que tengan que ver con un subsidio especial, con una protección, con una revisión. La política del Chile Crece Contigo, que fue, digamos, una política muy exitosa en los Tosa. gobiernos de la presidenta Bachelet. A eso me refiero, ¿cuál es el sello con que el gobierno del presidente Kast cuida a Eso los es lo chilenos? que hace recordado en la historia probablemente, ¿no? Por ejemplo, Mm. o programas a veces que no nos dimos cuenta cómo tenían tanta importancia, pero que hoy día lo vemos en perspectiva y sí, el subsidio único familiar, Mm. algunas, digamos, algunos apoyos que tienen que ver con impulsar la escolaridad cuando hay familias vulnerables que no lo hacen, que pueden ser programas pequeños, acotados, a población muy específica, pero que son importantes en el relato porque te da la certeza de que hay una mirada de país, que hay una agenda gruesa en economía, en seguridad, pero que también hay políticas que desde la perspectiva de la vulnerabilidad se hacen cargo de dolores cotidianos de esa población. Claro, pero desde ese punto de vista, todo también hay que financiarlo. Y ese es un problema también que tenemos importante en este gobierno, en el gobierno de José Antonio Kast, el presidente, que tiene una caja que no era la que recibió, que no era la que se pretendía, ¿no es cierto? No era la esperada, que hubieron cálculos mal hechos, que hoy día hay que endeudarse más, que hoy día incluso el costo fiscal lograron bajarlo un poco, pero hay una serie porque está siento que es muy interesante lo que se está planteando, ¿no? Lo que estás planteando tú, Natalia, pero ¿cómo financiamos también este tipo de cosas? Esto Y sí ahí lo he hay un, pensado. muy bien, y ahí hay un juego, ¿no? Hay unos Oye, estamos. equilibrios que uno tiene que Pero cumplir. pero quedan 3 minutitos, Esto así sí lo he como ya, pensado. vamos. Vamos con eso. Mira, numerosos estudios en los últimos años han determinado que desarrollo social tiene más de 300, 400 programas. Pero hay que tener la voluntad política, la Mm. seriedad y el carácter para tomarlos, evaluarlos en su mérito y redirigirlos. Quizá hay algunos que no funcionan, quizá hay algunos donde se gasta y no tienes ningún impacto. Toma esos 400 programas, evalúalo en serio, cojonudamente. Yo no creo que le falte carácter a la ministra Wolf. Ponlo en perspectiva de cuáles son los dolores hoy día o de que algunos a lo mejor incluso han perdido vigencia porque el Claro, mundo ha ha ido transitado. cambiando. Exacto. Sí. Y pone esos recursos en aquellos programas donde tú sientas que efectivamente en el 2026 estás protegiendo a quienes tienes que proteger. Mm. O partamos por ahí. Natalia, y ya para ir terminando, nos queda bien poquito. ¿Quieres una izquierda o una oposición unida o quieres una izquierda prepositiva, una oposición prepositiva, entendiendo todos los cambios que necesita el país? Yo quiero una oposición donde las izquierdas cada una tenga su identidad, su capacidad de plantear. ¿Perdió identidad el socialismo democrático? Por supuesto que perdió identidad. Por supuesto que perdió identidad. Yo creo que, insisto, no basta solo con analizar el por qué perdimos. Lo que tenemos que analizar es por qué perdimos desdiciéndonos de lo que éramos o dejando de ser lo que éramos para enrolarnos en un camino que para muchos de nosotros nunca fue el nuestro. Mm. Entonces, yo creo que tú te puedes juntar con otros. Si hoy día yo a veces veo a Bópoli y veo republicano y digo, chuta, son bien distintos. Si el tema es cuando tú tienes claridad de quién eres, estás orgulloso de tu historia, asumes las derrotas,
pero planteas cómo desde el lugar que siempre has tenido en la historia, quieres procurar poner una oferta de país que convoque. Y cuando eso lo tienes claro, puedes pactar con otros, puedes tener disensos con otros, desde una igualdad moral, ideológica, intelectual, y quitar de una vez por todas esta actitud como penitente donde otros te ponen la pauta. Cuando tú estás plantado en lo que eres, ya otros no te pueden poner la pauta, y eso es lo que yo espero. ¿El Frente Amplio dirías tú que les puso la pauta todo esto último? Durante mucho tiempo, y la verdad es que la pugna entre aquellos que sentíamos que estábamos perdiendo una mayoría social y política, de que había que hablar desde otra perspectiva, de que lo que se había hecho a los 30 años puede tener luces y sombras, Claro. pero a nadie le cabe duda que Chile avanzó y que algunos le echaron tres choreadas y tres pechitos y se echaron para atrás como asustados. Ya, eso es algo sobre lo cual nosotros también nos tenemos que recomponer. Se nos pasó volando el tiempo. Un fuerte aplauso para Natalia Pergentili. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Natalia, por haber Sí. venido al segundo programa de Ciudadano País. Nosotros tenemos que ir a un corte comercial. Ya viene en el segundo bloque Pablo Longueira, pero quienes quieran hacer preguntas desde el público, una vez que nos vayamos al corte, bienvenido sea. Natalia, nuevamente agradecerte. Muchas gracias. A ustedes por invitarme, de verdad. Muchas gracias. Acá hay participación de nuestro invitado y participación del público también que está con nosotros, pero lo Nosotros vamos a dejar para la pausa. Nosotros vamos a la pausa y ya volvemos con Pablo Longueira en el segundo bloque. Ciudadano País. Y estamos de vuelta, segundo bloque de Ciudadano País. Agradecer, por supuesto, siempre al bar Don Clan, piano bar del restaurante Don Carlos. Tradición, por supuesto, de la gastronomía acá en nuestro país. Y también a nuestro media partner, TEDx Televisión, La Metro TV y Radio La Metro. Así que estamos de vuelta en el segundo bloque. Tuvimos a Natalia Pergentili, expresidenta del PPD, en el primero. Y ahora tenemos un peso pesado de la política. Ahora Constanza, tenemos ¿no? también ¿Sí? un gran invitado. Está junto a nosotros don Pablo Longueira, aquí a mi lado, ¿no? Uno de los fundadores de la UDI. Un aplauso para Pablo. ¿Cómo no? Aplauso fuerte. Miren, ex Gracias. diputado, ex senador, ex ministro, ex candidato presidencial. Tenemos, y de regreso además, en las pistas de la política, aunque nunca estuvo fuera. Sí, ¿O sí? estuve muy fuera, pero sí, de vuelta si las bases así lo decían, porque estamos conformando una lista con Jorge Alessandri para conducir la UDI a partir de las elecciones que vienen a ser en enero. ¿Ya? Y si así lo quieren las bases, volveremos. Como secretario general Secretario general. de la UDI. Así es. Muy bien. Yo nunca hubiera permitido que se hubiera hecho esta alza de combustibles como se le hizo a los chilenos. Fue una de tus declaraciones más fuertes de la última semana. ¿Cómo ve Pablo Longueira primero la relación con el gobierno? Porque si eres secretario general de la UDI, que es muy probable, te va a tocar relacionarte con el gobierno del presidente Kast y bastante seguido. ¿Cómo has visto primero el desempeño de la UDI en el gobierno y también al presidente Kast y su gabinete en estos primeros meses? Ah, pero ustedes van al hueso al Al tiro. tiro. Claro, Al de tiro, eso si se no hay- trata, no no hay- vamos a no hay perder tiempo tiempo. no hay tiempo que perder. Yo pensé que íbamos a hablar del mundial un No hay rato, tiempo pero que veo que perder. estamos Nada. al tiro al área No, chica. está al tiro. Mira, lo dije en su minuto, este es el tercer gobierno de derecha, aunque hay varias derechas, como dicen. Siempre ha habido muchas derechas. Hay algunos que dicen que es el primer gobierno de derecha real, dicen algunos. Algunos que Sí. el uno, pero esa es parte de una mirada de gente a la derecha. La derecha es un sector muy diverso que hay que entenderlo, ya, para saber conducirlo. Y bueno, creo que me quedo con las opiniones que vertí en su minuto, porque cuando uno hace una crítica, o al menos yo la hago siempre en un espíritu constructivo, Ujú. para que se corrijan cosas que uno ve que no se están haciendo de forma adecuada. Y eso ocurrió, hubieron cambios en el gabinete que se podrían haber evitado, en fin, pero se hizo en forma oportuna, se cambiaron, creo que hubo un muy buen discurso el 1 de junio, y a partir de ahí creo que se ha ordenado de alguna forma el gobierno. Y la forma de relacionarnos, para mí, yo la voy a colaborar y ayudar en una perspectiva de que creo que el país no va a salir de la situación de estancamiento en que estamos si nos estamos alternando cada 4 años con el Partido Comunista. La decadencia
de nuestro país comienza cuando el Partido Comunista vuelve al gobierno después de la Unidad Popular en la nueva mayoría, ¿ya? Y creo que la derecha no supo entender este fenómeno. Ya no era la concertación, era la nueva mayoría con el Partido Comunista, y por eso que hemos tenido 12 años de crisis, llamemos así, institucional, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Partido Comunista llegó con Bachelet II, como nunca entrega el poder, después trató de tumbar a Piñera por la vía violenta y por la vía institucional, incluso con 2 acusaciones constitucionales. Después vuelven al gobierno nuevamente con Boric, y ahora tenemos un cuarto gobierno, llamemos, de este periodo en que empieza esta decadencia, y creo que tenemos todos que hacer un esfuerzo para que hayan 2 o 3 gobiernos de esta coalición. Pablo, pero en esa piscina parece haber poca agua, ¿ah? Desde el punto de vista, o por lo menos por ahora, ¿no? Hay gente que cuando uno habla de una gran alianza, un gran conglomerado, hay varios que dicen, mire, yo en esto no voy a estar, no me voy a sumar, ¿ah? No me sumo con la derechita cobarde, pónganle el nombre que quieran, ¿no? Está difícil la tarea, ¿ah? Está difícil la tarea porque efectivamente uno dice, bueno, hay, como te decía, este grupo de gente. Entonces, ¿cómo crees tú que esto se construye? Porque efectivamente Nacional Libertario hoy día está con una pata adentro y una pata afuera, se pudiera decir, afuera del gobierno. Entonces, ¿cómo se construye este anhelo de tener un conglomerado o una alianza un poco más amplia cuando hay gente que definitivamente parece que no quiere, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Javier? Que en la política es muy común que tú empiezas a hacer las cosas porque te van a decir que no se puede hacer. Hacer la UDI popular, donde no había derecha, era imposible. Y se reían de nosotros. Y fue posible. Entonces, en política, tú no tienes que ponerte una meta intermedia. Tienes que buscar el óptimo para Chile. El óptimo para Chile es que haya una coalición. Ese es el esfuerzo que vamos a hacer. Yo he conversado con muchas personas y tengo claro que hay gente que no la quiere hacer. Pero tenemos que hacerla por el bien de Chile. ¿Es con Franco París esa coalición, no? No, ¿No? no incluye, por ahora no, obviamente, no está dentro del objetivo. Creo que tiene que ser una coalición que fue la que ganó el 62%. ¿Por qué? Porque la gente, yo entiendo que no sepa estas cosas, pero tuvimos 30 años muy activos. Es muy distinto un plebiscito que una elección para elegir alcalde, para elegir presidente. Los plebiscitos son elecciones binarias, son elecciones que dividen la sociedad. Tú te pronuncias sí o no, apruebas o rechazas, no hay otra alternativa. Entonces, el plebiscito del año 88, que era si Pinochet seguía siendo presidente 8 años más, porque eso fue lo que votamos. No votamos si la transición si la transición chilena se aprobó el año 80. Y no se cambió un día, por mucho que los amigos de la Concerta crean que cambiaron algo, no cambiaron nada. Fue valioso que participaran en el plebiscito, ganaron el plebiscito, y ellos crearon esa coalición que le dio 4 gobiernos. ¿Por qué? Porque capturaron como coalición mayoritaria, capturaron ese plebiscito y tuvieron 4 gobiernos. Nosotros somos fruto en esta época de un segundo plebiscito mucho más traumático que el de Pinochet, porque este plebiscito, si no ganábamos el rechazo, Chile seguía al subdesarrollo definitivamente. O sea, no sé quién hubiera invertido en este país, y obviamente que estuvimos al borde del precipicio. Entonces, nosotros tenemos que estructurar esa coalición, fijas, del 62% para darle a Chile 2 o 3 gobiernos. De lo contrario, vamos a perder esa energía que se generó en ese rechazo y en ese plebiscito. Entonces, si no la armamos, va a ir diluyendo. Ya en la encuesta estamos en 30 y tanto, ¿te fijas? Entonces, al final, tiene que haber esa coalición. Ahora que hay gente que con sus proyectos personales y partidistas se opone a esto, obviamente, pero nosotros vamos a hacer el esfuerzo, para eso volvemos, para hacer esta coalición. ¿Por qué? Porque si no la hacemos, tal como lo he dicho yo en algunos medios de prensa, bueno, si hay 3 candidatos a presidente de nuevo, de todas estas derechitas, porque la cobarde es la más valiente que había en Chile, que es la nuestra, nosotros tenemos 2 mártires. Entonces a mí me da risa cuando hablan de la derechita cobarde. Es muy fácil hablar por los memes y por las redes sociales y por los chats, decir que soy valiente. Lo importante es ser valiente en el terreno, en la cancha, y no los veo a ninguno en el terreno. Entonces, al final, lo que hay que entender es que tenemos que poner el país primero, ¿te fijas?
y no los proyectos personales ni partidistas. Ujú. Si lo ponemos todo y armamos una casa común, que se manifiesten las divergencias, las diferencias. Si somos diversos, hay gente más conservadora, hay gente más liberal, hay gente del mundo popular, hay una diversidad enorme en nuestro mundo, y lo importante es que le demos una estructura política que le permita dar 2 o 3 gobiernos. De lo contrario, lo más probable, si en esta vuelta, y lo anticipo, Mm. si tenemos 2 o 3 candidatos como tuvimos en la vuelta anterior, bueno, Franco Parisi va a pasar la Va a segunda pasar. vuelta, Mm. y obviamente el mundo de la izquierda va a pasar con otro. Si esta coalición que recién están tratando, ¿no es cierto?, de reformular, de reformar con el regreso, Pablo, a la Secretaría General de la UDI, se va a demorar un poco probablemente. No es algo inmediato porque, como tú mismo señalabas, cada uno también tiene intereses particulares que esperemos que nunca sean más importantes que los generales del país, ¿no es cierto? Pero para esto también estamos viviendo en una situación económica que está siendo muy difícil. Y no ha ayudado definitivamente la situación económica en la que está como para tener una mejor calidad de vida de los ciudadanos y tampoco para el gobierno en sí mismo. ¿Es la mega reforma suficiente para cambiar esta posición económica en la que estamos o se necesita más? Buen punto. ¿Me pueden Yo creo aplaudir que también? no, es que es interesante el punto de vista, es una mezcla política y Sí, po, económica, sí, po. porque cuando tú, o los inversionistas, cuando tú quieres sacar al país, estamos creciendo menos del 2%, este año va a crecer más bien en torno al 1,5%, Sí. y tú quieres, obviamente, generar este cambio en la economía del país, la gente, los inversionistas, tienen que percibir que esto va a durar más de 4 años. Por eso que creo que es muy importante acompañar con una plataforma política que le dé respaldo a este gobierno para que sea exitoso. Porque Claro. cuando yo planteo tener 2 o 3 gobiernos, este de José Antonio tiene que ser exitoso y tenemos todo que colaborar para que sea exitoso. Claro, porque Entonces, una cosa es la invariabilidad tributaria, pero otra claro, cosa es la entonces, compañía política. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú tienes, por ejemplo, el secretario general del Frente Amplio, que ha dicho públicamente que si ellos vuelven a ganar en 4 años, van a eliminar todo este plan de Mm. reconstrucción, por lo tanto van a volver a subir los impuestos y todo, bueno, el inversionista dice, bueno, a ver, nadie invierte 3 años, te fijas, No, todos los claro. horizontes de inversión son más de 2 ¿Te gobiernos, en pareció fin. bueno el acuerdo que había con el PPD? ¿Te parecía bueno? Mira, me parecía bueno en el sentido de que valoro el esfuerzo que hacen los gobiernos, porque yo soy fruto de un periodo donde hubo muchos acuerdos y muy buenos acuerdos, porque la gente hoy día está muy desvalorizado, llamemos los acuerdos. ¿Por qué? Porque la derecha siguió haciendo acuerdos en ese momento en que entra la nueva mayoría, y yo no sé qué acuerdos puedes hacer tú con el Partido Comunista. Entonces, Ujú, la política, los acuerdos que fueron muy exitosas, fueron buenos acuerdos y ujú. buenas políticas públicas que transformaron Chile. Para mí, los 30 mejores de Chile están inseparablemente vinculados a ese espíritu que hubo de tener políticas públicas bien consensuadas. Y se trabajaron y había Ujú. cuadros técnicos en el mundo de la concertación, en el mundo nuestro también, y se hicieron buenas políticas públicas en muchas materias. Ujú. ¿Te fijas? Después vino con la nueva mayoría, acuérdate que vino la retroexcavadora, bajemos Claro. a todos los patines y La lo hicieron reforma perfecto. educacional, La ¿no es cierto? reforma educacional, bajémosle los Tributaria. patines, y ahora tenemos que subir a la gente a los patines. Mm. Entonces, es un proceso que va a ser lento. ¿Por qué? Porque en estos 12 años, primero que nada, las instituciones dejaron de funcionar bien. Te fijas, cuando tú tratas de votar a un presidente elegido democráticamente, te fijas y todos miran con atractivo la violencia que se fue generando, Mm. porque el silencio del mundo de la izquierda en este periodo fue tremendo. Sí. ¿Te fijas? Entonces, bueno, y para qué decir el manejo fiscal, ¿te fijas? O sea, entonces, el día, yo puedo decir que un país quebrado, no la autoridad económica, pero obviamente un país Claro. completamente, estamos llegando al 45%, De te deuda. fijas, de deuda. deuda. Entonces, Ujú. tenemos que reconstituir muchas cosas. ¿Por qué? Porque venimos de 12 años de un desorden democrático, económico, institucional, y a José Antonio le toca este ordenamiento. Mm. ¿Te fijas? Ahora, el ordenamiento no lo vas a lograr los frutos del primero y segundo año. Por lo tanto, tenemos que acompañar a este gobierno en los malos momentos. ¿Para qué? Para que ojalá empecemos a ver los frutos del tercer y cuarto año. Ujú. No va a ser antes, ¿ya? Obviamente que en materia de seguridad podrían haber hecho mejor las cosas, pero ya hicieron los cambios, corrigieron. Está Martín Arrau, que es un gran ministro, en fin. Ujú. Por lo tanto,
está ordenado de nuevo el gobierno y tenemos obviamente que colaborar para que sea lo más exitoso posible. Pero te vuelvo a insistir, tenemos que acompañar estas medidas del plan de reconstrucción, que la gente y el inversionista perciba que va a haber una colisión que va a durar más que este gobierno. Ujú. Hay que acompañar O con sea, esa ese es el rol de sensación, la, de porque si la... se nos instala que vamos a durar 4 años, por decírtelo, Mm, la encuesta sea mal y cae el pesimismo, la expectativa, bueno, finalmente lo que nos va a ocurrir es que no vamos a ver el fruto de esta mejoría económica que debiéramos tener el tercer y cuarto año. claro, pero lo que pasa es que también hay temas que son preocupantes para hoy día, mañana, el mes, fin de mes, 31 de julio, no sé, lo que siente la ciudadanía, que más allá incluso, bueno, de esta coalición, que quieren apoyar, digamos, para que esto siga, ¿no es cierto? Para que este gobierno o los gobiernos de derecha sigan haciéndose cargo, ¿no? Del país. ¿Qué hace o qué medidas o qué alternativas deberíamos tener para también un poco solventar la situación en la que se encuentran los chilenos? Porque también yo sé que este trimestre, ¿no es cierto?, de invierno siempre es más negativo, siempre, bueno, cae un poquito todo, pero estábamos casi al borde de, ¿cómo se llama?, de una recesión técnica. Entonces, necesitamos algo también para el día a día en términos de Sí, Connie, economía, mira, ¿no? ahí lo más importante en los momentos de dificultad y de crisis, mantener ordenada la coalición que te respalda, ¿ya? Porque lo peor es que te genere una estampida y empiece cada Claro. uno, porque la derecha es así, te Mm, fijas, cada uno con sus proyectos personales y empecemos todos a contribuir, te fijas, a debilitar a un gobierno que va a tener que transitar por un periodo en que la ciudadanía no va a percibir en forma inmediata, te mm, fijas, los cambios. No va a ocurrir así. Obviamente se llegó con mucha expectativa de que así ocurriera, pero no claro. ocurren así. Entonces, tú cuando armas los gabinetes y la estructura de los gobiernos, tú lo tienes que pensar para los malos momentos, no para los buenos momentos. Y los buenos momentos siempre sobra la gente. Claro. El problema es el Son ausente, los malos. claro, es los malos. Claro. Entonces, vamos a tener que apoyar, te fijas, en un momento que vamos a pasar. A Piñera le pasó lo mismo. Mm, ¿Ah? El primer año Piñera nosotros nos sacó de senador, te fijas, estaba en 22 puntos de popularidad. Bueno, al final se hicieron bien las cosas y se fue con 50% de adhesión. ujú. En el Piñera 1 estoy hablando. Sí. Entonces, aquí tenemos que trabajar ese escenario, apoyar al gobierno, te fijas, crear una coalición. A mí me hubiera gustado que, así como hubo mucha diversidad en los ministerios, que lo planteé y lo valoré y lo valoro mucho, Ujú. hay una diversidad, incluso se incorporó a un ministro radical, te fijas, Sí. demócrata, radical, muy valiosa esa diversidad, pero eso no constituye coalición. Tú Ujú. lo que tienes que hacer es una casa común donde se hace política común y no se juntan para resolver los problemas, Ya. sino que para evitar problemas. Entonces, Ujú. todo este periodo, la coalición tiene un rol muy importante, ¿te fijas? Y ahí se resuelven los problemas, ahí se planifican y ahí los proyectos personales y partidistas, tú los supeditas a una estructura, oye, el país está primero Claro. y nos ordenamos todos con este paraguas común. Pablo, Entonces, ese es el desafío que tenemos. Ajá. hablando de proyectos partidistas, hablemos un poquito de la UDI, pues, o sea, tema de conversación. Te tengo que hacer esta pregunta. Cuando, Esta es la típica sí, introducción, Sí, prepárate a la que viene, porque upa. ya. prepárate a la que viene, porque Yo no quería hacértela, pero cuando, me dijeron que te pero hiciera. no, sí, te la quiero hacer, pues, te la quiero hacer, nadie nos pautea acá. No, está bien, está bien. Cuando el presidente Kast se fue de la UDI y forma republicano, la gran crítica de él fue que la generación que estaba antes, en la que estabas tú, en la que estaba Jovino, bueno, Juan Antonio, en fin, no le dieron el espacio, ¿ah? Y no dieron un espacio para una renovación de la UDI. Y que en ese momento él decide iniciar un nuevo movimiento político, Partido Republicano, bueno, y llega a la presidencia de la República. ¿Fue tan así? ¿Qué crees que le faltó a la UDI en ese momento cuando Kast decide irse del partido con un grupo de gente importante? ¿Y cómo en el fondo enfrentó Kast? ¿O cómo ves tú en el fondo esa irrupción del Partido Republicano y cómo efectivamente le puede doler a la UDI que haya nacido un partido prácticamente desde su riñón, ¿no? Mira, primero que nada, yo no estaba en la UDI ya. ¿Ah? Mm, José Antonio se va el año 2016 de la UDI y yo a partir del 2013, después de mi desafío presidencial, no participé más en política. Por lo tanto, no me hago cargo de lo hecho, tampoco conozco la razón final por la que José Antonio se va de la UDI. Eh,
Por lo Pero tanto, entonces que emerja un partido del riñón de la no, UDI. está Eso bien, no sí, sé. voy a responder todo, pero quiero aclarar el momento, por lo menos en mi participación personal. Yo no tengo ninguna responsabilidad, por mucho que le encante decir a la prensa que los coroneles, Claro. da lo mismo. Yo ahora voy a ser secretario general y no coronel. Entonces, por eso postulé a la Secretaría General, Bueno, para bien, dejar de pues. ser coronel. Sí, Claro. ya. Entonces, Seguimos de rango. ¿ah? Entonces, Vamos, Otro para ser general. en el claro, fondo, Claro, ya. lógico, claro. lógico. Me estoy aplicando la ley Canesa, ¿ya? Entonces, al final, eh, el José Antonio se decide ir, ¿ya? Y yo no sé lo que gatilló tampoco esa decisión final. Lo que sí te puedo decir que la última intervención que a mí me tocó hacer en el Consejo General de la UDI fue precisamente el día en que la UDI proclamó a Loren Goldborn candidato presidencial en enero del 2013. Y en mi intervención como ministro de Economía, detrás mío estaba José Antonio, Federico, Jovino, con toda la UDI, adelante está la Irma Teima, allá está Johannes Claro. Kaiser, por lo tanto, lo que ocurrió después me hago cargo. Ahora, nosotros, los conductores de la UDI, esto es importante que se sepa, porque se construye esto por los medios de prensa, que es completamente falso. El año 2006, o sea, estoy hablando 20 años atrás, los conductores de la UDI teníamos que resolver si era Hernán Larraín o Juan Antonio Coloma, presidente de la UDI, y nosotros tomamos la decisión que la Secretaría General la eligiera la generación siguiente a la nuestra para empezar a preparar el traspaso, porque los dos cargos relevantes en un partido, en la conducción, digamos, el presidente Claro. y el secretario general, y nosotros finalmente se eligió a Hernán Larraín Ujú. y la generación joven eligió a Darío Paya. Por lo tanto, nosotros tuvimos siempre la preocupación de ir traspasando a las Y generaciones después, y jóvenes. después fue Melero Cas, la dupla, por lo menos. Claro, y del después fue gobierno Piñera Melero uno, Cas, sí, por lo claro. tanto, este cuento es un cuento periodístico que Claro. no resiste un minuto. Ujú. Pero bueno, ¿Y cuál es el rol de la UDI hoy día? el rol de la Cuando UDI, Jaime Guzmán empezó la UDI, habló de este proyecto político a 20 años, 30 años. ¿Y cuál es el rol de la UDI el hoy? rol de la UDI es hacer UDI y derecha donde no hay derecha. Ese es el rol nuestro. Nosotros fuimos a hacer UDI donde no había derecha. Yo no me topé con nadie de la derecha en el Esa es mundo la UDI popular. popular. Nadie nos topamos. Mm. Nosotros, nuestra vocación es construir derecha donde no hay derecha. A nosotros el 25% de la derecha es irrelevante. Que nosotros lo tuvimos, que se abrieron. Porque si tú miras la historia de los partidos políticos, esto es muy importante. Si tú miras la historia, porque aquí nadie estudia nada, en general, pero todos opinan, sobre todo en el mundo nuestro, en el mundo de la izquierda, siempre la izquierda, en la medida que pasan los años, surgen partidos hacia la izquierda, nunca hacia el centro. Ujú. ¿Dónde nace la democracia cristiana? Nace el Partido Conservador, se descuelga la juventud, crean la Falange, la democracia cristiana, Claro. la izquierda cristiana, el MAPU, siempre a la izquierda. ¿Dónde nace el Frente Amplio? ¿Y por qué? Porque los jóvenes de izquierda siempre consideran que los viejos se aburguesaron. Entonces Claro, los claro. reemplazan. ¿Por qué no? Claro. Si ya entonces les gusta. Entonces los viejos se aburguesaron. Entonces los cambian. Y así todos estos que son hijos de la Sí. concertación Sí. encontraron que los viejos entregaron la Pablo- transición. Pablo, pero tú Claro. dijiste. Espérate, pues, déjame ya, terminar. pero es que- y ya, pero- después pero es que- vamos al mundo de la derecha. Es que dijiste que no hay. Pero lo que pasa es que, a ver, ¿Ya? dijiste que no hay derecha. O sea, que vuelves porque hay un mundo en donde no hay derecha. Pero ese mundo popular hoy día vota republicano y vota nacional No, es libertario. que no te equivoques. Sí, este es el pues, mayor Pablo. O error. vota PDG. Este, Pablo, este pero- es el error pero sí, común de ya, ustedes. a ver, ¿de ¿Cuál quién es el error común? De los quién es? republicanos. Yo no Entonces, soy republicano. No, ¿por qué pero me eres- dicen que no soy republicano? En Estoy muy general, lejos a de los ser republicanos republicano. les gusta decir que no lo son. Entonces, nosotros, en cambio, los valientes de la derecha decimos somos de la UDI popular. Entonces, Pero como el los- PDG también ha ganado un espacio grande ahí No, en lo sí, popular. pero es que déjenme, porque este es un programa Que nos donde que- es importante que la gente de nos quedan nuestro algunos mundo minutos nomás, entienda Pablo. esto, ¿ya? Cuando nacen de la derecha, la izquierda, estamos claros que nace en la izquierda, no conozco a nadie Mm. del mundo de la izquierda que haya nacido hacia la derecha. Nace todo, el Partido Radical para acá, la democracia cristiana para acá, tuvieron monopolizado el centro político toda la vida. Nosotros que nos fuimos a crear la UDI, perdona, y en la derecha, siempre nacen hacia la derecha, no hacia la Claro. izquierda. Entonces, ¿cuál es el único partido que no nació hacia la derecha? La UDI Popular. O nos encontramos con la derecha, la población en los campamentos. No había nadie. Mm. Entonces nosotros fuimos, del punto de vista social político, nosotros fuimos un partido de derecha que nos fuimos hacia el centro a pelearle a la concertación.
los votos. Nosotros no teníamos derecha en las poblaciones. Entonces, la derecha chilena, recordemos cuánto era, si esto es una conversa interesante, la derecha ni siquiera era un tercio. En la Unidad Popular era el 22,3%. Eso es lo que sacó el Partido Nacional en la última elección. Después del gobierno militar, con Renovación, que era la derecha tradicional, y nosotros, que Guzmán nos dijo, vamos a hacer un partido de derecha comprometido con los pobres, nos fuimos con todos los republicanos. Y todos estos los conozco a todos eran UDI. Sí, ya sé, Todos pues. eran UDI. Pero la Y gente voy vota a buscar la Revolución militancia Argentina. tuya. No, Pero no, Pablo, no tengo militancia, no tengo ninguna No, sí, militancia. Pero- broma, son pero bromas. importante, el Entonces, tema- quiero que se entienda Sí. esto. Entonces, nosotros nacemos hacia el centro, digamos lo político, pero fuimos al mundo social, A un centro social. pero nos fuimos al territorio. Entonces, es muy importante lo siguiente. ¿Quién ganó esta elección? José Antonio Caz, ¿cierto? se ganó Ya. la elección, pero apoyado también por ¿Cuándo otros se partidos ganó de la esta derecha. elección? Esta elección se ganó en el plebiscito del 4 de septiembre. Del, Perdóneme, el yo hago constitucional, de la informes Constitución. semanales Mm. políticos. Sí. Y hago política en serio, porque Ujú. hay que planificar y no creerse cuentos del fin de semana. Entonces, nosotros ganamos ese plebiscito con el rechazo. Tú miras todas las encuestas importantes, yo las sigo todas las encuestas relevantes del país o más influyentes, y el presidente era de la derecha. Hasta meses 100%. antes era la Evelyn Matei. Mm. Cualquiera de los dos que pasara sería presidente. Si hubiera pasado la Evelyn, sería ella. El presidente, además nos hicieron un Era de regalo de derecha, ponernos una sí. comunista. Entonces, hasta yo hubiera ganado la presidencial. Sí. ¿Ya? Entonces, ganó José Antonio. ¿Cuánto sacó el Partido Republicano? 25 puntos la primera vuelta. Entonces hay que entender este fenómeno. Sí, Porque sí. el mayor error que se comete por el mundo a la derecha, de mucha gente de derecha, es que creen que de la noche a la mañana pasamos a ser el 58% que No, votó claro. en la No, segunda sí, sí, vuelta. claro, Y claro. no es así. ¿Te fijas? Entonces no hay que cometer estos errores. ¿Por qué? Porque hay gente que se vota para que se fuera Boric, hay otros para que hubiera cambio. Entonces tenemos que entender que necesitamos manejar esta diversidad. Un rol importante tiene Republicano, un rol importante tiene Chile Vamos, la UDI, Renovación, Evópoli. Tenemos que saber trabajar juntos esta diversidad. Esto es lo que digo. Porque En al la final, coalición de la que hablas, pues. obviamente, y si Claro. no, lo contrario, vamos a terminar siendo un tercio. ¿Y cómo vuelves a la UDI popular? Porque, o sea, en el fondo lo que estabas planteando, ¿no? Que ¿cuál va a ser el rol de la UDI popular? Hoy día también, pues, yo vuelvo un poco al tema de los números, que a mí me importan mucho, porque finalmente es donde también hoy día la gente más popular es la que más se está viendo mermado su día a día, son las personas que tienen más desempleo, tenemos 9,4, las mujeres estamos en 2 dígitos, no tenemos la posibilidad, las mujeres, perdón que haga pero bueno, los hombres también, pero más en el caso de las mujeres son cuidadoras, tienen a los niños, no pueden trabajar, no hay flexibilidad, entonces, chuta, y ahí está todo lo popular, po. Claro, exactamente. Por Entonces, eso que la ¿cómo? UDI, esa es la gran diferencia. También buenas las preguntas tuyas, pero voy a decir, muy valiosa la pregunta tuya para cambiar el... Es evidente que cuando a nosotros Jaime Guzmán nos convoca a construir un partido de derecha en el mundo popular para erradicar la pobreza, los jóvenes de hoy no se pueden imaginar la pobreza que había No, en no esa tiene década. ese, ¿Ya? El cordón que tú ves, Vespucio, tú pasabas por la faena, otro campamento, estaba lleno de campamentos aquí en la ciudad. ¿Ya? El 45% era de pobreza y extrema pobreza en Chile. Ujú. Se autodefinían además como pobres. Pasamos después de 40 años a ser un partido clase media. ¿Ya? Por lo tanto, la UDI de la década de los 80 era evidente donde tenía que irse, a los campamentos de las poblaciones, porque la pobreza estaba ahí. ¿Te fijas? Hoy día aún nos queda mucha pobreza en los campamentos y de hecho tenemos más campamentos hoy día que hace 4 años atrás. Dicho sea. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con Jorge Alessandri? Estamos construyendo cuál debe ser la UDI del siglo XXI. Es decir, ¿dónde tiene que ir la UDI? No donde hay gente de derecha. Si la gente de derecha un 25 va a ser siempre un 25%. Yo no pierdo un día en ir a conversar a alguien de derecha. Está bien, bienvenido sea. Claro. Tenemos que ir a crear derecha. ¿Dónde? Donde no hay derecha. Entonces, ¿dónde no hay derecha? No están en los liceos. ¿O están en los liceos? La derecha chilena hoy día no están en los liceos. Están en el Instituto Nacional. Están en las universidades. Perdóname, ¿quién está? ¿Republicanos, las universidades, la UDI? No están, no estamos. Entonces, hoy día la UDI del siglo XXI vamos a crear
como 15 vicepresidencias, porque la UDI del siglo XXI, que es donde no hay derecha, tiene que estar en lo que tú dices, en la niñez. Va a haber una vicepresidencia en la niñez, porque hoy día la niñez es donde se generan las desigualdades en Chile, y la mujer hoy día tiene no solamente que cuidar niños, sino que además tiene que cuidar personas de tercera edad. mayores, Entonces hoy día estamos con 10,5% de cesantía de la mujer y 9,4% del país. Entonces tenemos que tener tiene que haber una vicepresidencia de los inmigrantes. ¿Cuál es la postura de la derecha chilena sobre los inmigrantes que van a quedar en Chile? ¿Cuáles son? Vienen arrancando una dictadura de izquierda. Nosotros vamos a tener una vicepresidencia de los inmigrantes, de las pymes. Nosotros vamos a ser el partido de las pymes de Chile. Entonces, Sí, hoy día tú alguien se tienes lo que, comentó en algún del momento. adulto mayor, te fijas, Claro. hoy día tienes que tener un partido en función de una estructura de clase media, completamente distinto al que nos tocó a nosotros en la década de los 80. ¿Me entiendes? Sí. Entonces la UDI hoy día no es que tú vengas a replicar lo que hicimos, la gente lo único que quiere es que la UDI vuelva a lo fundacional, pero hoy día el trabajo político es muy diverso, muy distinto, porque la pobreza, los temores de la sociedad están en la ocasión que los volvamos a subir a los Claro. patines, en fin. Están en Pablo, otro foco. nos quedan 20 segundos. 20 literal. segundos. Nota, Imposible responder. nota al gobierno. No, sí, nota al gobierno del presidente Kast y por qué. Mira, no me gustan estas... No, Voy a quiere poner nota. voy a seguir haciendo no las quiero preguntas. poner No nota quiere porque poner ¿sabes lo nota. que pasa? Que en el fondo... No quiere poner nota. no, pues hay que no incomodar. quiero quiere poner nota. Sí, Ya, incomódame, no, ya. si no Voy a tengo molestar, problema. aprovecho de Porque, molestar al conductor no, también. no, ¿sabes lo que pasa? Es que yo soy una persona que por vocación, yo he colaborado con todos los gobiernos, ¿ah? Y con con mayor razón. Y en los gobiernos es muy importante porque la gente se marea con el poder, ¿ya? La gente se marea con el poder. Entonces, el mayor poder que existe en política es cuando tú instalas un gobierno, porque tú nombras cerca de 3.000 personas. Claro. Está lleno de personas que se han comprado un traje azul para ser ministro y se quedan con el traje varios de ellos. ¿Te fijas? Claro. Quieren ser embajadores. Oiga, los 20 Entonces, segundos se alargaron. y en ese momento, y yo lo he percibido, he estado en varios de esos momentos, muchos lo veíamos, tuvimos 20 años en la oposición. Entonces, cuando tú instalas un gobierno y tú te das cuenta que hay un diseño que tú percibes que es un error, yo dije lo que tenía que decir para colaborar. Nunca he hecho una crítica con otro sentido que no sea para que corrijan. Entonces, dicho eso, ¿ya? El gobierno podría haberse evitado. Bueno, piensa tú que se ganó por la seguridad y todas las autoridades de seguridad se cambiaron. Entonces Claro. ya no necesito más comentarios. Entonces Ahí tú están me los 20 dices, segundos. hoy, ¿ah? Ahí están los 20 segundos. Claro, los 20 20 segundos. segundos, Que 40 es que los segundos. 20 segundos fue que pusiera nota, Sí, más por eso sí, que no, no pero- acepté los 20 Pero no segundos. quiso poner nota. No, Gracias, sin nota, Pablo, pero lo importante es que todos hagamos mejorar la nota de este gobierno. Ya, A eso volvemos a mejorar la nota del gobierno. oye, muy bien, muchas gracias. Un aplauso para Pablo Gracias, Helguera. sí. Despide usted el programa. Nada que Pablo. agradecer. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Gracias al público también, como les comentamos Oye, les delante. pongo un 7 a ustedes dos en todo caso. muchas gracias, Excelente, muchas muy gracias. bien, claro, en eso estamos. Oye, agradecer, por supuesto, a don Carlos, estamos en el restaurante Don Carlos, que nos recibe todos los lunes para llevar a cabo este programa Ciudadano País maravilloso que estamos haciendo aquí con mi compañero Javier Pérez, y también al Piano Bar Don Clan, que también está a otro nivel, y nuestros media partners. Sí, pues por supuesto, véanos siempre a las 22 horas por la Metro TV, por TVX Televisión y también nos puede oír, por supuesto, por Radio La Metro 95.9. Así que nosotros Exacto. nos despedimos. Gracias a este tremendo público, se pasaron hoy día. Maravilloso, realmente. Y nosotros nos despedimos. Nos despedimos por ahora, Sí, sí. Constanza, mejórese. Hasta el porque próximo lunes, Vino ya aquí a voy a trabajar muy esforzadamente. a No, resfriada. pero como siempre, Nos vemos, estoy un poquito enferma. nos Con vemos la el alita nos rota. vemos el próximo lunes. Que esté muy bien. Chao, chao.